Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 93. El Señor es Rey, el Señor es Rey. El Señor se ha vestido de esplendor y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh Señor, los ríos braman y levantan grandes olas, pero tú, Señor, en las alturas, eres más poderoso que las olas y que el rugir de los mares. Oh Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira el mensaje de hoy, tercer domingo de Adviento, se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 1 al 5. Nos dice: ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad, y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Es palabra de Dios. El apóstol Pablo se entiende como llamado por Jesús y enviado por él mismo al mundo para una tarea específica. Podríamos decir que el propósito de la vida del apóstol Pablo se enriqueció al vivir su experiencia con Jesús de Nazaret. Él era fariseo, preocupado por aspectos de su espiritualidad como judío, cierto de que esa espiritualidad era una dimensión sumamente importante en su existencia. Y por lo que él mismo relata, siempre se preocupó y se ocupó con ella. Posteriormente a su conversión, él se entiende enviado por Jesús para enseñar el misterio de su presencia, develar el misterio de su mensaje, para develar al mundo el misterio de su condición mesiánica, especialmente al mundo pagano al que predica en el contexto griego. Y este llamado que recibió y que lo llevó a sentirse enviado radicalmente
por Él, transformó su existencia y transformó también la existencia de millones de personas en el mundo. A través del llamado a Pablo surgen llamados a otras personas, a millones de personas a través de la historia. Y entre ellos estamos nosotros en la distancia. Es difícil compararse con él o comparar el llamado que cada uno de nosotros ha sentido en la iglesia. Es difícil de ser comparado con el llamado que recibió Pablo, Pedro, los apóstoles en términos generales. El contexto es distinto, la radicalidad del llamado es diferente, el imperativo es distinto. Pero si asistimos a la iglesia, si estamos participando de la actividad comunitaria de la iglesia luterana, es porque cada uno ha recibido este llamado. Es difícil entenderse como apóstol, pero el llamado, si lo pensamos bien, lleva implícita también la realidad de un envío. Lleva implícita también la realidad de una misión, de una tarea que tenemos y a la que somos invitados a realizar en este mundo. Pienso que nuestra vida se realiza entre dos líneas paralelas. La de lo inmanente, de aquello que es inmediato, de aquello que se agota en sí mismo, que es la vida cotidiana, las responsabilidades relacionadas con la sobrevivencia, con el trabajo, con las exigencias de la vida a la que tenemos que entregar respuestas. Esta dimensión de la familia, de educar hijos, en el caso que así sea, o de compartir una existencia con otros seres humanos, resolviendo situaciones que son exigentes a partir de las cosas diarias. Tenemos un trabajo, ojalá que pudiésemos todos ser felices con lo que hacemos, pero no siempre es así. Y a veces estamos en nuestro trabajo porque sabemos que nuestro bienestar depende de ello. Y muchas veces esto agota y puede llevarnos a una pérdida de sentido de este plano, de las cosas inmediatas. ¿Por qué trabajamos tanto? O sea, ¿cuál es la razón de fondo? Fuera de la normal de sobrevivir, de progresar. Porque en el fondo dedicamos tiempo a cosas que son pasajeras, que son relativas a nosotros, a los que nos rodean, a nuestra familia, pero sabemos en el fondo que todo eso pasa, es cuestión de tiempo. Y al final, no sé si a todos, pero por lo menos a mí me sucede o me sucedió que entendía que no era suficiente para entender una existencia más plena, más abierta, más grande, una existencia que contemplase sentido, un sentido trascendente. Y ese es la segunda línea en la que nos movemos. Creo que descubrir la dimensión trascendente de nuestra vida es fundamental, porque es la dimensión trascendente la que envuelve la inmediata, lo inmanente y la que le otorga sentido. Y como cristianos, todos tenemos ese llamado, este llamado a vivir, vivir para cumplir con las exigencias del mundo, de lo cotidiano, pero al conocer a Jesús se despierta este apetito por una forma de existencia que contemple una realidad mayor. Y esa realidad mayor la entrega nuestra fe en Dios. Es el desarrollo y el crecimiento de nuestra identidad con lo trascendente la que enriquece nuestra existencia y le otorga un sentido que le permite sustentar las cosas que vivimos
en el mundo. Esta trascendencia, en el caso del apóstol, se vio potenciada por su experiencia por Jesús y dedicó su vida a esta dimensión del ser, sin dejar de lado el llamado de las cosas cotidianas. Cada uno de nosotros, al pertenecer a una comunidad cristiana, entiende que recibió un llamado. Yo quisiera que cada uno pensase en el propio, el momento en que fue llamado por Dios. Y pensar también en que al ser llamados por Dios, Él nos hace un encargo, como al apóstol, tal vez en una dimensión menor, pero está presente. Cómo es importante en nuestro camino de fe descubrir esa tarea que Dios nos ha entregado junto al llamado y vincular las dos dimensiones, lo inmanente y lo trascendente, para que el llamado que Dios nos hace germine y genere frutos concretos, para que no se quede en lo imaginario, en lo supuesto, en el mundo de las posibilidades y nunca se realice. Yo creo que detrás de cada uno de nosotros hay un apóstol chiquitito también, porque el llamado nos invita a realizar cosas, a llevar la tarea que implica creer en nuestro contexto, con nuestras familias, con nuestros amigos. Hay un llamado profundo y hay una invitación a realizar lo que ese llamado implica. Y eso le entrega a nuestra vida un propósito que la sustenta y que le da sentido a lo inmediato. El apóstol se siente en esa dinámica de existencia y él trabaja para Cristo. Y creo que nosotros podemos dotar a nuestro quehacer común con ese sentido. Podemos dedicar a Cristo aquello que hacemos. Podemos entender que a pesar de la distancia que hay entre nosotros y estos hombres que se entregaron por completo a Dios, hay una tarea que realizar. Hay una tarea que realizar. Y existe la necesidad de descubrirla para actuar de manera clara en la vida a partir de este llamado que hemos recibido cada uno por parte de Jesús. Estamos aquí para algo más que producir dinero, bienestar a nuestra familia y otras cosas que sin duda son pasajeras. Este texto nos puede hacer pensar en descubrir o develar esa dimensión de nuestra vida que tiene que ver con un propósito superior y que puede dotar nuestros días acá de una alegría que puede entregarnos energía y ganas de realizar y de vivir a cualquier edad, en cualquier momento. Hay tanto que hacer desde Cristo y por Cristo, y sin importar el lugar en que recibimos el llamado, sin importar lo que realizamos, hay algo que entregarle a Él y algo que entregar a quienes nos acompañan en la vida. Es la tarea que Él nos incumbe, la tarea que Él nos pone como una meta. Y me parece que es importante descubrirla, abrirse a esa posibilidad. Es verdad que somos personas imperfectas,
cometemos muchos errores, cometemos muchas faltas, nos equivocamos constantemente. Incluso ahí el apóstol nos pide poner la mirada en la justicia de Dios. Sabemos de nuestras limitaciones y nos pide no juzgarnos a nosotros con dureza, ni a los demás con la misma dureza, sino a esperar que todo se muestre como Dios lo quiere. Él nos dice que Dios ve nuestros corazones y de alguna manera entiende cómo y por qué nos equivocamos. Y a pesar de ello nos invita a continuar, a vivir con fe, a esperar este juicio de Dios que se va a realizar absolutamente en un futuro próximo. Pidámosle a Dios que nos acompañe en nuestro caminar, en este desafío de superación en nuestra fe. Pidámosle a Dios que en nuestros corazones y nuestra mente haya cada vez más espacio para lo que Él nos pide, para lo que Él quiere, que haya más voluntad de realizar aquello que ha puesto como propósito último de nuestra existencia. Amén.